Buenos días, qué gusto encontrarnos en este nuevo día, inicio de semana, la última semana completa de este año. Pongamos todo en las manos del Señor. Él está dispuesto a hacer con nosotros y en nosotros lo que por nosotros mismos no hemos podido hacer durante el resto del año. Dios es Dios de milagros y quiere obrar hoy en su vida y en su hogar. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su like. Ahora le invito a iniciar en oración. Mi Señor, gracias por la vida, por tu cuidado. Gracias por la nueva semana que nos regalas, por cada nueva oportunidad. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 13 inicia una nueva sección hasta el 15. La decadencia en el poder del rey Saúl. Así desde el verso número 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinando 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está junto a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Aquel primer ataque en contra de los filisteos no lo hizo Saúl, sino su hijo Jonatán. Luego él aprovechó esta emboscada para así poder llamar al pueblo. Pero aún dice el texto en lo que acabamos de leer, que hebreos pasaron hacia el lado de los filisteos, y los que quedaron con Saúl iban temblando tras él. Verso 8. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desbandaba. Como lo vimos en el capítulo número 10, cuando se encontró Samuel con Saúl la primera vez, él le había dicho que espere 7 días. Ahora, ya pasados 2 años, Saúl vuelve a pensar nuevamente en esperar 7 días. Pero el pueblo, dice, se desbandaba. Él era el rey y no era el pueblo quien debía decidir. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. No olvidemos que Saúl era el rey, y el holocausto solo podía oficiarlo, ofrecerlo, un sacerdote. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió:
porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Y el día de mañana estaremos hablando en la pregunta del día sobre estos 3 capítulos. ¿Por qué Saúl se volvió presuntuoso? Ahora él dice, me vi forzado. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aun cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero obviamos el orden que el Señor pone en su iglesia, debemos entender que actuamos mal. Aun en esos momentos que aparentemente estamos actuando de manera correcta, no es así si nosotros no guardamos el orden que Dios establece. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran como 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Luego sale una avanzada del campamento de los filisteos en 3 direcciones, como dicen los siguientes versículos. Desde el verso 19. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenían en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Hasta ese punto se había llegado. Y ahora Saúl debía haber tomado buenas decisiones, pero vemos que no era así. A los 2 años empezó a tomar malas decisiones. ¿Y nosotros hoy? ¿Será que a veces nos apuramos y por apurarnos estamos yendo en contra de lo que el Señor desea, de su voluntad? Algo que necesitamos meditarlo al iniciar esta última fase de este año, para así caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi Señor, gracias por tu llamado de atención. Gracias porque tenemos la oportunidad de hacer tu voluntad, Señor. Pero cada uno de nosotros decide si lo hace o se vuelve presuntuoso, pensando tener la razón, antes que obedecer a lo que dice tu palabra. Padre, que ninguno de nosotros cometamos tal pecado, ni nuestros hijos tampoco. Bendice, Señor, tu pueblo. Bendice a mis amigos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Feliz día, feliz y bendecida semana.